Buenas tardes. Esta tarde vamos a reflexionar sobre el pastorcico de San Juan de la Cruz, o sea, ese poema tan bello y tan bonito que comienza así: un pastorcico solo está penado, ajeno de placer y de contento, y en su pastor ha puesto el pensamiento y el pecho del amor muy lastimado. Así comienza esta bellísima poesía de San Juan de la Cruz, poema que es muy bello, como podemos ver a lo largo de la reflexión que vamos a hacer y como ya muchos de vosotros conocéis. El bello poema del pastorcico es una de tantas poesías amorosas orientadas por Juan a lo divino. San Juan de la Cruz escoge esta poesía, que es popular, y la orienta él a su aire, a su modo, a lo divino. Llama ya la atención, ¿verdad?, que siendo él un extraordinario poeta y que podía hacer estas poesías de nueva planta, pues las tome, ¿verdad?, de la vida popular y del ambiente, pues llama eso la atención. Pero bueno, pues él la ha retocado y la ha asimilado de tal manera que podemos decir que es obra suya. Ya según la tenemos, es de él. Le ha dado tal aire, tal fuerza, diríamos tal contenido que bueno, es como si la hubiera compuesto él totalmente. Es suya, diríamos. Es un poema que no debiera separarse del cuadro que él pintó sobre Cristo crucificado y que, al igual que los versos, inspira ternura, delicadeza y ansias secretas de Cristo. Digo esto porque para entender esta poesía quizás lo mejor es tener delante pues la imagen, ¿verdad?, que él pintó de Cristo crucificado, que es una imagen también muy expresiva y muy suya. Ante su vista, ante la vista de esta imagen, cobran su justa densidad los versos finales, y a cabo de un gran rato se ha encumbrado sobre un árbol do abrió sus brazos bellos, y muerto se ha quedado, ha sido de ellos el pecho del amor muy lastimado. La frase el pecho del amor muy lastimado es un ritornello que va recorriendo toda la poesía. Está muy, muy lastimado el pastorcico. En efecto, el pastorcico, Cristo crucificado, inclina su cabeza y su pecho de manera que parece quiere arrojarse de la cruz. Sus brazos tensos y amorosos intentan arrancarse del madero para abrazar al mundo que gira allí abajo, mientras unas gotas de sangre de su cabeza, como se puede ver, herida por las espinas, simulan una lluvia fecunda de gracias, a la vez que testimonian el precio del amor y la renovación de la tierra. Pues el pastorcico, que está herido porque le ha olvidado la pastora, tiene mal de amores, pues está inclinado sobre el mundo, como podemos ver en la representación que San Juan de la Cruz hace, en la imagen que nos pinta, y realmente pues se une totalmente al sentido del pastorcico. Es Cristo sobre el mundo, que se ha visto obligado a ascender a la cruz para abrazarlo y contemplarlo por entero. Diríamos que es un pasaje que invita pues a la oración, a la contemplación, al amor, y que además se asemeja mucho a todo el texto evangélico que nos representa a Cristo crucificado. Pero no son menos sugerentes las enseñanzas centrales del poema. Denomina a Cristo pastorcico, que es un término, ¿verdad?, cariñoso, un término del amor, que siempre se usa en diminutivos para significarlo, y que también le da un tono evidentemente de cercanía, de proximidad, de intimidad y de ternura, al mismo tiempo que esa ternura pues nos invita a la compasión, porque el pastorcico está herido, porque la pastora, que es la humanidad, que es todo el mundo, ¿verdad?, pues no oye los gritos de su corazón y le ha abandonado. El Nuevo Testamento reserva preferentemente este título de pastor para el Señor, como sabemos, que encuentra
su momento cumbre en el pasaje de San Juan, cuando nos habla del buen pastor. En los demás evangelios se habla también de ese pastor, sobre todo cuando se habla de las ovejas o del pastor que busca la oveja perdida. Es decir, es un término que expresa muy bien el sentido de Jesucristo, y que Juan de la Cruz, poniéndole este tono, ¿verdad?, de intimidad, de cercanía, de diminutivos, pues le ha hecho realmente pues muy encarecedor y muy tierno, y al mismo tiempo pues muy expresivo de todo lo que significa la redención de Cristo. En la época del santo abundaba la literatura amorosa pastoril. El diminutivo recalca todavía más la ternura y la delicadeza del pastor. Así la figura de Dios, centrada en Cristo, adquiere el máximo de cercanía. Ese pastor, nosotros sabemos que es el esposo del alma, del cántico, ¿verdad? El que llena de vida a la persona que atraviesa la noche oscura, que sabemos, ¿verdad?, cómo en los últimos extremos de la noche nos va a decir en San Juan de la Cruz que Jesucristo, que es el esposo del alma, le da al alma muchos momentos y muchas veces el gozar, visitándola en espíritu sabrosa y deleitablemente, porque el inmenso amor del Verbo Cristo no sufre penas de su amante sin acudirle. Pues este es el pastorcico que recorre después todos los libros de San Juan de la Cruz, y que aquí se siente como abandonado, pequeño, débil, porque no se le reconoce. No es solo Juan quien habla de Dios como amante burlado, también el profeta Isaías se lamenta de ellos. El amor de Cristo le ha llagado el pecho y lastimado el corazón, pero su sufrimiento proviene del olvido de la pastora, que solo de pensar que está olvidado de su bella pastora con gran pena, se deja maltratar en tierra ajena el pecho del amor muy lastimado. Cuando San Juan de la Cruz habla del pecho del amor muy lastimado, evidentemente y casi con toda seguridad está pensando en cuando es traspasado Jesucristo por la lanza que le atraviesa el costado y le llega al corazón. El pecho del amor estaba, antes que la lanza lo hiriera, estaba lastimado por el olvido, ¿verdad?, de la humanidad, no toda la humanidad, como veremos, porque hay un alma enamorada que representa todo ese cúmulo de personas que se enamoran también de Cristo y quieren responderle. Y esa oración de alma enamorada encaja aquí perfectamente. Podemos decir que para entender el pastorcico de Juan de la Cruz necesitamos dos cosas. Necesitamos conocer, ¿verdad?, también esa pintura que él nos regaló, ¿verdad?, sobre Cristo crucificado, que se inclina sobre el mundo y sobre el que derrama esas gotitas de sangre que caen de sus manos, y también la oración de alma enamorada. Las dos cosas nos ayudan a penetrar, ¿verdad?, en el corazón del pastor. Su muerte en cruz es la última llamada a la distraída pastora. El verso final, que repite una vez más el estribillo, da su máxima fuerza al poema. Muerto Cristo, la lanza le desgarra el corazón, y el evangelista Juan y el místico Juan de la Cruz descubren que el pecho del amor muy lastimado, que el pecho del amor está muy lastimado. Nunca mejor el comentario de San Agustín, accede tomo ad cor altum et exaltabitur Deus. Volvamos ahora la mirada al cuadro de Fray Juan. Cristo inclinado sobre el mundo, está como inclinado, ¿verdad?, porque quiere como abrazarlo. Le detiene los brazos fuertes y tensos y bellos que recuerda Fray Juan, que están tirando de él y que le están sosteniendo, pero como abiertos para abrazar al mundo, inclinado sobre el mundo, deseoso de abrazarlo, casi arrojándose de la cruz, donde se ha encumbrado para que la pastora le pueda ver. Verán al que traspasaron, señala el evangelista Juan, cuando narra estos hechos, ¿verdad?, de la crucifixión del Señor en el capítulo 19.
La pastora no resiste y desahoga su pena. ¿A dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Como el ciervo huiste, habiéndome herido. Por vez primera, y ya ante el lamento del pastorcico, alguien desde abajo se siente aludida. Es la pastora, es esa pastora que a él le ha robado el corazón y ahora empieza a responder. Es una imagen bella, ¿verdad?, que se nos quiere dar a entender todo este mundo, ¿verdad?, de la negación a la llamada del Señor y de la respuesta que también se da. Juan de la Cruz, en el pasaje del pastorcico, pues no encuentra respuestas, pero en sus obras evidentemente hay unas respuestas grandes, como son de todas estas personas que se han abierto al misterio y que han querido seguirle y que quedan reflejadas en la oración de alma enamorada. Entonces diríamos que como el ciervo viste, dice la pastora, habiéndome herido, salí tras ti clamando, y era sido. Pero enseguida observa la pastora que el pastorcico va también herido. Al herir se hirió. En efecto, el cántico prosigue, vuélvete paloma, que el ciervo vulnerado por el otero asoma, y la pastora no puede más, y dice, buscando mis amores, iré por esos montes y riberas. Ni cogeré las flores, ni temeré las fieras, y pasaré los fuertes y fronteras. Es decir, el pastor, al herir de amor, al herir a la pastora observa que el pastor también está herido. Es el ciervo famoso vulnerado. Y entonces ya no puede más. El alma enamorada, y ante esta situación de Jesucristo abandonado y solo, pues dice, buscando mis amores, iré por esos montes y riberas. Tengo que buscarte. Y te tengo que buscar haciendo un gran esfuerzo. No cogeré las flores, ni temeré las fieras, y pasaré los fuertes y fronteras. El profeta lo había anunciado. Al mirarme traspasado, por ellos mismos harán un duelo como por el hijo único. Llorarán como se llora a un primogénito. Después de esto, ya no parecen duras aquellas palabras. Bástele Cristo crucificado y con él pene y descanse, y por esto aniquilasen todas las cosas exteriores e interiores. No es el dolor lo que se busca, sino repetir su existencia por amor. La sabiduría de la cruz, de la que con tanto entusiasmo habló el apóstol. Y concluye el místico, ¿qué sabe quien no sabe padecer por Cristo? Así la pastora emprende el seguimiento. Y el seguimiento que emprende la pastora, pues lo podemos ver enseguida en esos versos de Juan de la Cruz, que es buscando mis amores, iré por esos montes y riberas, ni cogeré las flores, ni temeré las fieras, y pasaré los fuertes y fronteras. Es decir, no me voy a detener en nada y no voy a temer nada. Es una decisión fuerte de seguir a Cristo, y para seguirle hay que hacer algo por él. No basta, dice esa canción, que recen por uno o que uno rece. Hay que hacer obras, es decir, hay que seguirle con el afecto, con el amor. Y ese seguimiento tiene que empezar a traspasar las cosas, es decir, salir. Una palabra muy de San Juan de la Cruz, que es salir de las cosas para entrar en lo más profundo de ellas, y desde ellas, porque él nunca nos dirá que dejemos las cosas, sino que salgamos de las cosas, y el salir de las cosas significa no detenerse en ellas, que sean realmente escalones que nos vayan llevando al misterio de Dios, que vayan caminando para que nosotros vayamos haciendo esa subida, y ellas sean como verdaderos peldaños. Y diríamos que este seguimiento que va a hacer el alma enamorada hasta realmente sentirse verdaderamente enamorada en responder a Jesucristo, pues lo encontramos sobre todo en el libro de su vida del Monte Carmelo. Ese libro de su vida
que son 3 libros, 3 obras, diríamos, tres secciones, pues nos van haciendo ver cómo la persona lo primero que tiene que hacer para encontrarse con este Cristo es hacer el seguimiento, empezar por el seguimiento. Y cómo se le sigue, pues San Juan de la Cruz nos lo da a entender en el libro primero de su vida, que es la purificación, ¿verdad?, activa del sentido. Es ir traspasándonos que nuestros sentidos, que realmente nuestros sentidos tengan sentido de Cristo, el olor de Cristo, que se abran y que no se queden en la materialidad. Y ahí comienza, diríamos, un seguimiento grande, porque precisamente ahí en el libro primero de su vida, en 14.2, dice San Juan de la Cruz que con ansias en amores inflamada salió la esposa. Con ansias en amores inflamada. Es decir, no con un amor cualquiera, sino con amor encendido, un amor fuerte, que va arrebatando todos los demás amores, no para suprimirlos, sino para darles el verdadero sentido. Es, diríamos, la primera llamada, es el seguimiento que empieza. Y ese seguimiento tiene que empezar con entusiasmo, es decir, con enamoramiento. Con ansias en amores inflamada sale la persona, como canta la poesía de la noche. Y ahí va haciendo un traspaso de todo, no dejando ningún apetito, que no sea el apetito de Cristo, para que cada vez más la persona de Cristo vaya iluminando y vaya llenando del corazón de la persona, lo vaya ilusionando y le dé como una especie de enamoramiento tan grande que todas las demás cosas sean acogidas, asumidas desde este enamoramiento, pero que no sean ellas las que dominen el corazón de la persona. De ahí que San Juan de la Cruz hablará de apetitos, una palabra suya muy importante, que quiere significar como la persona, por medio de esos apetitos, queda atrapada, queda como atada, queda como sin fuerzas, queda como sin vida, queda sin libertad. Y como esos apetitos, si se centran solo en el apetito de solo Cristo, que es el único apetito que San Juan de la Cruz va a dejar, pues si hacemos esa realidad, diríamos, la persona se va centrando cada vez más en el Señor. Y puede decir que sí, que se ha abierto al Señor con ansias en amores inflamadas, es decir, con una fuerza más grande que nada, que deja todos los demás gustos, apetitos detrás, porque el apetito mayor que tiene es el apetito de Cristo. Así puede el alma dar respuesta a ese Jesucristo abandonado, que se ha subido él en la cruz y se ha dejado crucificar para que la pastora lo pueda ver a distancia y desde esa distancia pueda sentir cuánto es el amor con que Dios ama al ser humano que se deja crucificar. Esas ansias del amor es inflamada atraviesan todo este libro, ¿verdad? Que es un libro que tiene muchas dimensiones, pero una de ellas es la de la conversión y que se parece mucho a la llamada evangélica, a la llamada que el Señor pues nos hace en los evangelios para que empecemos el seguimiento. Es el libro del seguimiento de Jesucristo según San Juan de la Cruz. Entonces es el primer paso que debe dar esta pastora para que el corazón de Jesús comience a estar tranquilo, para que el corazón de Jesús se sacie, ¿verdad? Y ante esta actitud que comienza a demostrar la pastora que realmente el Señor ama al Señor más que a ninguna otra cosa. Las apetencias, los apetitos, toda esta realidad que San Juan de la Cruz recoge en este libro, no significan más que una dispersión grande de la persona. En el fondo, una búsqueda del amor en cosas pequeñitas que en lugar de llenar más el corazón de la persona, pues la van atando y le van dando más apetencias. No le quitan el hambre, le van dando más hambre, diríamos. No le quitan la sed, le van dando más sed, podemos decir. Bien, este es el primer momento que tiene la pastora y que lo debe hacer con ansias en amores inflamada. Solo así podrá después recitar esa preciosa poesía de alma enamorada
que es tan bella, ¿verdad? Que diríamos que en los escritos de San Juan de la Cruz como que ha cogido una personalidad particular este pasaje. Después, diríamos, sigue el proceso, ¿verdad? Sigue la persona, y ahora en el libro de su vida se nos ofrecen las 3 virtudes teologales. Es ir por las 3 virtudes teologales, caminando por ellas y a través de ellas pues tener el sentido de Jesús, mejor dicho, gustar a Jesús, aunque son todavía en sentido activo y que la persona, ¿verdad?, les va a encajar a su manera de ser, aunque son en ese sentido activo. Sin embargo, pues ya nos van dando el sentido de Jesús, que nos lo darán mucho más fuerte en su sentido pasivo, en la noche oscura, cuando esta esposa que está haciendo ahora este viaje, pues se vista de ese vestido tan precioso que enamorará a Cristo y que está constituido por las virtudes teologales. Y empezamos por la primera, que es la fe. La fe es algo que para la esposa, para el alma enamorada, es, diríamos, como un descubrimiento, como un estallido, como una fuente. De hecho, en la canción 12 del Cántico Espiritual, San Juan de la Cruz nos hablará de la fe como cristalina fuente. Oh cristalina fuente, sin esos semblantes plateados, formases de repente los ojos deseados que tengo en mis entrañas dibujados. Es el clamor de la esposa, que ya va dibujando en el corazón interior, en su interioridad, va dibujando el rostro del amado, pero que no le ve todavía, no le palpa, y la fe se lo va dando. La fe está haciendo que crezca esa realidad de Dios, porque la fe, diríamos, es la que nos entrega la realidad de Dios tal cual es. Y por eso, en ese libro, pues San Juan de la Cruz nos va haciendo ver cómo esa verdadera fe está en la fuente, en los evangelios, en la palabra de Dios. Ahí está la verdadera fe, y no en otras cosas en las cuales nosotros vamos configurando la fe sin darnos cuenta de una fe falsa. Y por eso pues va purificando todo movimiento del entendimiento y haciendo, ¿verdad?, que la fe ilumine todo el entendimiento de tal manera que el pensar de la amada sea el pensar de Jesucristo. Ese es un proceso largo que evidentemente pues va pasando por muchas circunstancias dolorosas, porque en nuestro pensar, al entrar en otras esferas, pues se purifica. Es la purificación activa, que se llama así, del entendimiento, que nos va haciendo que cada vez pues nuestra manera de pensar, nuestra manera de configurar las cosas, pues sea cada vez más parecida a la revelación. Digo parecida porque por más que queramos, como la fe de alguna manera nosotros la configuramos a nuestro modo, pues todavía se necesita otro tipo de entrada de Dios, que sería la fe ya pasiva, la fe que Él nos da en el Espíritu Santo, pero que en este libro pues analiza muy detenidamente y que nos hace ver, ¿verdad?, el camino que tenemos que seguir, que es que no detenerse en ninguna configuración de Dios, porque Dios es mucho más, siempre más. Y cualquier imagen que nos hagamos de Dios, pues debe ser una imagen, ¿verdad?, metodológica, instrumental, para ayudarnos, pero no quedarnos en esa figura. Siempre la imagen de Dios debe ir creciendo en nosotros, y la imagen de Cristo. Todas las imágenes, de alguna manera, deben ser configuradas, deben ser desconfiguradas, porque si nosotros las configuramos y nos determinamos a vivir en ellas, pues realmente estamos atrapando a Dios. Y la fe lo que nos dice es que Dios es mucho más, es más que todo eso, es un siempre mayor, Deus semper maior se dice en latín. Bien, pues así la fe nos va conduciendo a ese misterio de conocer a Dios, pues tal cual es, aunque, como digo, se necesita después que llegue a nosotros esa fe pasiva que se nos dará en la noche oscura y que nos arrebatará de tal manera
la manera de pensar nuestra, que entonces ya tengamos el pensar del Espíritu Santo, el pensar de Dios. Y después de la fe viene la otra virtud, la esperanza, que purifica todos nuestros sueños, todas nuestras memorias, todas nuestras cosas del futuro. Es decir, el ser humano es proyecto, el ser humano es sueño, el ser humano es imaginación, el ser humano siempre está soñando, el ser humano siempre está imaginando. Y cuando no hace ese tipo de cosas, pues muere. Pero esas imaginaciones, esos sueños, pues claro, brotan del fondo del corazón. Y ese fondo del corazón todavía no está purificado. Y para purificarle, pues se necesita pues que entre la esperanza. Esta esperanza es novedosa, siempre es nueva, porque nos abre a un Dios que siempre es mayor, ¿verdad? Como hemos dicho antes en la fe. Entonces la esperanza pues se va a situar en esa idea de Dios. Fundamentalmente se nos va a situar la esperanza en Dios mismo, y se nos va a situar la esperanza en aquellas esperanzas que tenía Jesucristo, y entran en nosotros un mundo nuevo. Entra ese mundo nuevo que nos abre a nuevas dimensiones, a nuevos conocimientos y a nuevas esperas. Esa espera del reino aquí en nosotros. En primer lugar, la llegada del reino a nosotros pues es un río de paz. Es una nueva paz, un nuevo estilo, una nueva manera de pensar y de comprender y de esperar. Entonces la esperanza, que es lo que mueve al ser humano, porque si, como he dicho al principio, si no hay sueños, si no hay algo que nos esté moviendo continuamente, pues el ser humano no funciona. Por tanto, siempre está abierto. Pero esa abertura, pues nosotros la organizamos y la movemos desde los principios que tenemos materiales. Entonces necesitamos ahora esta fuerza nueva que nos presente una nueva perspectiva. Y también aquí, como dije pues en la otra parte, también aquí pues necesitamos pues que ser purificados totalmente por esta fuerza de la esperanza, porque si no, pues no podemos abrirnos a ella. Y tampoco debemos detenernos en las esperanzas, sino abrirlas más y más, siempre a más, diríamos. Entonces el ser humano se va convirtiendo en verdaderamente un ser universal, un ser que se abre a nuevas perspectivas, y la fe y la esperanza y las cosas del reino de Jesucristo comienzan a tener una vitalidad especial para nosotros, y nace pues la esperanza del cielo, la esperanza de la vida eterna, eso como las esperanzas del más allá, pero también nacen otras esperanzas aquí muy bonitas, la esperanza de participar de la experiencia de Cristo, la experiencia de los santos, la experiencia del Espíritu Santo sobre todo, la experiencia de la Virgen, todo este tipo de experiencias que han sido ya entregadas a la Iglesia, pues ahora nos llegan también a nosotros, y es a donde nos abre San Juan de la Cruz, para que no nos quedemos pues en esperanzas muy limitadas, muy pequeñas, y no nos abramos a una esperanza infinita, que es a la que se nos llama. Y así el hombre, sin darse cuenta, el ser humano, se va haciendo prácticamente infinito, porque se abre a un pensamiento nuevo, se abre a unos deseos nuevos, se abre a sueños nuevos, se va haciendo infinito, pues al estilo pues de San Juan de la Cruz, el estilo de Teresa de Lisieux, como hemos visto, el estilo de Santa Teresa, que vivían aquí con toda profundidad, pero al mismo tiempo estaban soñando con otras realidades. Pero además aquí de soñar con otras realidades, estaban viviendo experiencias especiales. A esto se nos invita también aquí, Y el alma enamorada, veremos cómo va a sentir todo esto dentro de un poquito, cuando veamos el final de la oración de alma enamorada, que veremos los deseos que tiene y lo que siente. Y pasamos al otro aspecto del libro de su vida, que es la tercera parte del libro, ¿verdad? Que habla de
de poner en orden el amor, el amor. El amor es algo al que el ser humano está llamado, ¿verdad? Y del que siempre pues vive y al que siempre requiere y que cuando no lo tiene pues fenece. Pues bien, el amor, San Juan de la Cruz lo va extendiendo a tantas cosas, ¿verdad? Como tenemos, y va poniendo orden aquí. ¿Y cómo se pone orden en esto? Pues claro, haciendo ver en cada vez que un amor o una realidad nos requiere y de alguna manera se quiere apoderar de nosotros, el hacer de ello, pues dar un paso que sea para nosotros un trampolín y que el amor sea Jesucristo. Que el amor sea Jesucristo, que descubramos, ¿verdad?, que ese amor es Jesucristo el que Dios nos ha enviado. Dios nos ha enviado su amor, que es Jesucristo, porque él como dice Juan de la Cruz, solo amaba realmente a Jesucristo, solo le llenaba a Jesucristo. Y siempre que ve reflejos de Jesucristo, los ojos se le van. Pues entonces diríamos que lo que tenemos que hacer nosotros aquí ahora es precisamente que Jesucristo sea el centro de nuestro amor. Este centro de nuestro amor pues aparece muy bien, como he dicho, en el libro primero ya de su vida, cuando el arranque primero es con ansias, el amor es inflamado, la persona. Y claro, debe ir creciendo, pero no puede crecer si realmente no saltamos los amores que nos atrapan. Esos amores pequeños que nos hablan de tantas cosas, ¿verdad? Amores a personas, amores a instituciones, amores diríamos a una manera de ser, tantos amores que tenemos y tantas formas de apego que tenemos que son todas de alguna manera amorosas. Esas es el que el santo quiere que nosotros a través de la virtud de la caridad, de la virtud del amor de Dios, pues lo traspasemos y al traspasarlo, pues realmente pues nos abramos a ese puro solo amor y gustemos el amor de Cristo. Y en ese momento que empezamos a gustar el amor de Cristo, Cristo nos da su propio amor y entonces entendemos toda la vida del Señor. Entonces el amor se hace también inteligencia. Es una cosa muy curiosa como en San Juan de la Cruz las tres virtudes teologales obran en uno, como se dice, y se muestran, pues diríamos, con una capacidad enorme de interrelación. La fe es amor, el amor es fe, la esperanza también es fe y es amor. O sea, de alguna manera las tres virtudes se hacen algo de cada una de las otras y obran, como dice San Juan de la Cruz, obran en uno. Este proceso, ¿verdad?, pues nos conduce a un nuevo estilo, a una nueva manera y nos abre a que Dios venga a nosotros con lo que San Juan de la Cruz llama la noticia oscura y amorosa. Cuando nosotros ya nos hemos preparado con toda esta realidad, pues llega la noticia oscura y amorosa, que es una llamada de Dios a dar un salto más. Ese salto más nos lo va a dar Él, a entrar en el mundo de lo pasivo, ¿verdad? A entrar en lo pasivo. Y así podemos decir que hemos dado respuesta a los clamores del pastorcico que estaba inclinado sobre el mundo y que estaba solo. Un pastorcico solo está penado, ajeno de placer y de contento. En su pastor ha puesto el pensamiento y el pecho del amor muy lastimado. Solamente cuando nosotros tengamos el pecho del amor muy lastimado, como lo tiene el pastorcico, nosotros podemos darnos cuenta, ¿verdad?, de que hemos respondido a esa llamada y que hemos comenzado a hacer el seguimiento. Ese seguimiento que tenemos que tener presente, que aunque sea pues limitado, es decir, que se vaya circunscribiendo primero a la virtud de la fe, luego a la esperanza y luego a la caridad, pues es un seguimiento que tiene una dimensión total, porque el Señor se nos va dando entero, eso no lo podemos nunca olvidar. San Juan de la Cruz es una de las cosas que enseña, es decir, aunque la vida espiritual tiene unos procesos, y esos procesos pues van creciendo y se van desarrollando, aunque tiene unos procesos, sin embargo, todo se va realizando ya. Es decir, lo último que nos va a dar también esa comunión con Él, esa unión con Él que va a ser la transformación,
que va a ser el matrimonio espiritual, eso último se nos va a dar también, se nos dará todo junto. Será todo junto. Lo que pasa que se percibe solo lo que en cada momento es característico, ¿verdad? Pero se nos da todo, porque se nos va dando el Señor, va entrando el Señor. Y aunque parece que son cosas activas, y en realidad son así, activas, porque es la purificación activa, el encuentro activo con el Señor, la fe que va entrando, aunque es activa, pues está ya dado también lo pasivo, porque no estamos ahí solo nosotros, sino que está el Señor ya funcionando con nosotros, ya que esas virtudes no pueden estar en nosotros sin la presencia del Espíritu Santo. Y esa presencia del Espíritu Santo pues ya es pasiva, porque entra en nosotros y nos va como poco a poco configurando. De modo que poco a poco la persona se va introduciendo en el misterio y este misterio la está haciendo cada vez más sentir a Jesucristo. Ese sentir a Jesucristo. Y ahora es cuando, después de este proceso, es cuando escucha los lamentos del pastorcico, los escucha con más fuerza, con más vida. Y ahora los entiende mejor, empieza a entender. Y ahora es cuando empieza otro seguimiento. Después de todo este proceso es cuando empieza otro seguimiento. Algunos autores dicen que, por ejemplo, en Llama de Amor Viva, cuando se dice la estrofa final, cuán manso y amoroso recuerdas en mi seno, donde secretamente solo moras, y en tu aspirar sabroso de bien y gloria lleno, cuán delicadamente me enamoras, en presente, dicen algunos, ahora es cuando comienza el enamoramiento, no cuando decía el alma, con ansias, en amores, inflamada, no, ahora comienza. O sea que todo este proceso que hemos hecho, que hemos recorrido, del libro de su vida, con sus 3 partes, ¿verdad? Pues no es un ascenso solo, es ya que en ese ascenso ya nos lleva el Señor en sus brazos y en sus manos. Ya es algo también pasivo, porque si no, no podríamos hacerlo. Y por tanto, de alguna manera ya hemos gustado la presencia del Señor y nos ha ido preparando para este momento clave, ¿verdad? Bien, entonces ya ahora en estas circunstancias, cuando se halla ya en estas circunstancias, es cuando podríamos rezar o leer la oración de alma enamorada. Pero evidentemente, como es un poquito larga, pues no la voy a leer. Invito a los que me escuchen a leerla entera. Y ahora es cuando les va a sonar que ahora el alma enamorada lo que dice. En la primera parte pues va a recordar sus pecados y le va a decir a Dios, si te acuerdas de mis pecados, pues no los tengas en cuenta o ejerce ahí sobre ellos tu misericordia y así serás glorificado. Pero si quieres mis obras y no las tengo, pues dámelas tú. Y dámelas tú, y se queda en esa paz tremenda, siempre buscando ya la voluntad del Señor, pero ya como deseando que el Señor la utilice de alguna manera para que el corazón de Cristo se pacifique, digamos, de esa soledad tan tremenda. Un pastorcico solo está penado. Y la persona, diríamos, ya comienza a sentir una cosa grande. Entre todas las cosas que hemos dicho que debiera soñar, pues siente estas cosas que voy a leer ahora mismo. Son breves, ¿verdad? Pero muy injundiosas lo que siente la persona ya. Dice ella, después de todo, míos son los cielos y mía es la tierra. Se siente ya dueña de ello. ¿Por qué? Porque se siente unida al pastorcico. Míos son los cielos y mía es la tierra. Mías son las gentes. Los justos son míos y míos los pecadores. Los ángeles son míos y la Madre de Dios y todas las cosas son mías. Y el mismo Dios es mío y para mí, porque Cristo es mío y todo para mí. Pues ¿qué pides y qué buscas, alma mía? Tuyo es todo esto,
y todo es para ti. No te pongas en menos, ni repares en migajas que se caen de la mesa de tu Padre. Sal fuera y gloríate en tu gloria, escóndete en ella y goza, y alcanzarás las peticiones de tu corazón. De modo que la persona pues ha llegado ya a una comunión con Cristo muy grande, y ahora ya va sintiendo que todo es suyo. O sea, es el primer don, la primera experiencia tan honda, ¿verdad? Y tan profunda de este viaje que hemos hecho, y que ha tenido por objeto dar respuesta al pastorcico. El pastorcico estaba solo y apenado, subido en la cruz. Se ha subido en la cruz precisamente para que su grito, su pena sea más fuerte, le llegue más honda. Y desde ahí la pastora ha respondido. Es cierto, ¿verdad?, que en la poesía del pastorcico no se contempla esto que yo he añadido. Es decir, se contempla solo la soledad del pastorcico, y que está solo y apenado. Evidentemente, San Juan de la Cruz pues quiere hablar de esa soledad que siente Jesús ante la inmensa mayoría de gente que no escucha esa voz, o que no siente ese clamor, o que no le da pena, ¿verdad?, de esa pena que tiene el Señor. Pero Él, a lo largo de los escritos, nos va hablando de las personas que le siguen, y de aquellas personas que tanto le dan, ¿verdad?, porque se entregan de una forma desbordada. Y en concreto pues nos presenta esta oración de alma enamorada. Entonces me ha parecido muy bien pues unir esta doble realidad, y también hacer ver cómo que el pastorcico está pues muy apenado y está solo, pero sin embargo pues tiene aquí una respuesta en la persona del alma. Y al mismo tiempo también hacer ver cómo la persona en este viaje que estamos haciendo pues no es un viaje todavía para solo para más, que sí que es para más, sino que ya empieza a experimentar. Y lo que empieza a experimentar es eso que acabo de leer. Míos son los cielos, mía es la tierra, los justos son míos, la Madre de Dios es mía, y todo el mundo es mío, todo es para mí, porque Cristo es mío y todo para mí. Entonces ya siente la experiencia de Cristo, de que se siente entregado. Cristo es mío y todo para mí.